Hoy vamos a avanzar el tema de género Leishmania, que producen las enfermedades de leishmaniasis, más común en nuestro país, la leishmaniasis mucocutánea, pero estos parásitos pueden producir leishmaniasis ya sea mucocutánea o visceral. ¿Ya? Entonces, es un amplio grupo de parásitos que son varias especies, están divididos en 2 subgéneros y varios complejos, ¿ya? Entonces, es como que el primo hermano del Trypanosoma cruzi, muy similar, ¿ya? Entonces, fíjense, pertenece al filum Sarcomastigospora, subfilum Mastigospora, clase Zoomastigospora. Bueno, el orden Kinetoplastidae quiere decir que tiene cinetoplasto, ¿no? O kinetoplasto. Entonces hay varias especies. Ahorita lo vamos a dividir, ¿ya? De este género Leishman. Entonces, a la enfermedad, a este grupo de enfermedades causadas por el protozoo del género Leishmania denominamos leishmaniasis. Bueno, la infección es una antropozoonosis que puede llegarle al hombre por picadura de mosquitos infectados. Pueden ser de dos géneros los mosquitos, del género Phlebotomus, que eso es del continente africano principalmente, y el género Lupsomia. La especie más común es la Lupsomia longipalpis. La enfermedad tiene un curso crónico, prácticamente la forma aguda no se la conoce, porque se necesitan meses inclusive para que se desarrolle, ¿ya? Entonces, la leishmaniasis producida por varias especies y subespecies. Como les decía, el género Leishmania se subdivide en 2 subgéneros. El subgénero Leishmania también del mismo nombre y el subgénero Bagnii. El subgénero Leishmania se divide en 3 complejos. Complejo Donovani, complejo Trópica y complejo Mexicano. El Donovani es productor, principalmente en África, productor de la leishmaniasis visceral, ¿ya? Bueno, estos no son tan comunes en nuestro país, excepto la especie Leishmania mexicana, ¿ya? Y el amazonense. Después, los demás no son tan frecuentes. Bueno, entonces 2 subgéneros, como les decía, subgénero Leishmania y subgénero Viagnia. Aquí nosotros tenemos en el subgénero Viagnia un solo complejo, el complejo de brasiliensis, y la especie más común es la Leishmania brasiliensis. Guyanensis para algunos, en nuestro país también, ¿ya? En cuanto a la morfología, existen 2 formas parasitarias principalmente de la Leishmania, del género Leishmania, y tenemos el amastigote, que se encuentra al interior de los macrófagos, o de los monocitos, o como comúnmente denominamos histiocitos, ¿no? Entonces, hay esto, el amastigote. Y el promastigote, que lo encontramos en el huésped invertebrado, o sea, en el mosquito, ¿ya? Bueno, los amastigotes son ovalados, son redondeados, miden de 2 a 5 micras de longitud y no presentan flagelo. Entonces, como les decía, se encuentran al interior de los histiocitos, macrófagos, monocitos, células dendríticas. Cuando se colorean con hematoxilina y oxina, estos parásitos, se observan que presenta un citoplasma azul claro, el núcleo, que es grande, que puede captar la coloración más oscura o púrpura, y su nucleolo se encuentra, tiene una disposición central. El cinetoplasto o kinetoplasto, que dijimos que representa la acumulación de DNA fuera del núcleo, ese es el cinetoplasto, tiene forma de barra y se tiñe de un violeta oscuro también. Y se encuentra ubicado en la parte más anterior. Entonces, este de acá, supongamos que es un histiocito, miren, algunos ya están libres, ¿no? Fuera. Pero al interior se encuentran los amastigotes. Esto. Cada uno de ellos.
El promastigote se lo encuentra, es alargado, fusiforme, mide entre 10 a 15 micras de longitud, y también cuando son coloreados se observa el núcleo, que se encuentra en la parte media del cuerpo, y este núcleo es más grande, se colorea de color púrpura, el cinetoplasto que tiene una disposición anterior del parásito, ¿ya? Y del cinetoplasto emerge un flagelo, ¿ya? Y el flagelo casi tiene la misma dimensión que el cuerpo y le confiere movimiento. Bueno, el citoplasma se observa de un azul más clarito. Como les decía, el amastigote lo encontramos en el huésped vertebrado, en el hombre, por ejemplo, en otros animales, y el promastigote lo encontramos en el vector, en el mosquito. Y el promastigote metacíclico es el que va a inocular el vector al huésped vertebrado, o sea, al hombre, ¿ya? Entonces, esta es la forma infectante, promastigote metacíclico. No se olviden que en el caso de la tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas, la forma infectante se denomina tripomastigote metacíclico. Este es promastigote. Esta es la morfología, entonces esta es la parte posterior, este es el núcleo, una forma fusiforme o alargada, el cinetoplasto que estaría en la parte anterior, y de acá emerge este flagelo. Entonces el flagelo lo otorga, miren, de acá se puede ver un poquito, ¿no? Del cinetoplasto emerge el flagelo. Que igual, miren, de acá. Veamos ciclo de vida. Entonces, dependiendo qué leishmaniasis sea la que se produce, tenemos dos tipos, principalmente la cutánea, mucocutánea con ella, y la visceral. ¿Ya? Entonces, se ve la diferencia, ¿no es cierto? En la visceral, lo que se desarrolla quizá en la parte externa de la piel, no se observan esas úlceras características de la leishmaniasis cutánea. Miren acá igual, una úlcera. Pero sí se ve un crecimiento, un desarrollo grande del hígado y del vaso. Entonces, aquí en la leishmaniasis visceral puede haber hepatomegalia y esplenomegalia. Entonces, esto principalmente para la leishmania donovana. En cambio, la leishmaniasis cutánea y la mucocutánea, bueno, hay otras especies, ¿no? Entre ellas la brasiliensis, guyanensis, trifanoi, etc. Y entonces, el vector es diferente, ¿no? En la leishmaniasis cutánea es el Lupsomia longipalpi, el mosquito, y en la leishmaniasis visceral el vector es el género Phlebotomus. Son mosquitos pequeños que pican y la picadura es bien dolorosa. ¿Ya? No sé si alguna vez han ido ustedes al campo o han ido a pasar la tarde en un río y aparecen unos mosquitos bien chiquititos, ¿no? Así que le denominamos genes muy similares a eso. Y cuando pican y duele, así como si le saltara un aceite caliente a la piel, así más o menos se siente la picadura, ¿no? Y generalmente producen una pápula, una elevación en la piel grande. Entonces así es, la picadura es dolorosa. Bueno, entonces lo que inyecta, y en la proboscis del vector, ya lo que inyecta, entonces para que éste se infecte tendrá que picar a un huésped susceptible o un huésped que tenga la infección, ya pica y al cabo de 10 días se vuelve ya infectante. El tiempo de vida es corto, de 20 a 30 días nada más, y es la hembra la que pica. Entonces, en la proboscis, en la picadura, lo que sale es, por ejemplo, de este huésped que está infectado, ¿ya? Y además que se ven las úlceras características, ¿verdad? Succiona macrófagos histiocytos que tengan el parásito, ya los amastigotes, y acá se van dividiendo, ¿no? En el parásito y vuelven, miren acá, ingresa el amastigote, en el intestino se convierten
en promastigote y vienen hacia la proboscis en forma de promastigote metacíclico, y eso es lo que inocula al hombre, ¿ya? Entonces, el promastigote va a ser captado por los macrófagos y en el interior se transforma, se divide en amastigote. Pero no solamente queda en piel en el caso de la leishmaniasis visceral, sino también pasan inclusive a una capa más profunda de la epidermis, la dermis, y es ahí donde se observan las úlceras, ¿ya? A nivel. Desaparece prácticamente toda la epidermis en esa zona. Y en la leishmaniasis visceral, vía sanguínea, en el caso de esa especie, va a los órganos de predilección, como que son el hígado y el vaso principalmente. Entre los reservorios, bueno, son varios animales que pueden tener el parásito, ya sea en la piel, en sangre o en sus vísceras, ¿no? Bueno, y a su vez, este reservorio tiene que ser accesible para que el mosquito succione sangre y también succione el parásito. Entonces, los reservorios son fuente de infección para los vectores del foco endémico, y entre los animales reservorios hay varios: perezoso, entre los roedores, zarigüeya, rata doméstica, rata silvestre, puercoespín, perro, burro, etc. O el mismo hombre, ¿no?, que es reservorio para otro hombre susceptible. Entre los vectores, como les decía, no son insectos hembras del género Flebótomos en el Viejo Mundo y Luxomia en el Nuevo Mundo. La especie más común es Luxomia longipalpis, ya en nuestro continente, por ejemplo. Hay varias especies, pero este es el más importante. Estos parásitos son insectos dípteros muy pequeños, o sea, vuelan, ¿no? Tienen alitas, vuelan, y miden aproximadamente entre 2 a 5 milímetros de longitud. Ahora, la transmisión del parásito desde el animal hacia el hombre se hace por picaduras de la hembra, decíamos, del género Luxomia, y está en su proboscis lo que tiene el promastigote metacíclico, o sea, sería la forma infectante. En el tubo digestivo del vector también se lleva a cabo la reproducción del parásito, y los amastigotes se alargan y se desarrollan rápidamente, dando origen al flagelo, y esto, bueno, da origen a los promastigotes. Estos promastigotes migran a la parte anterior del insecto, o sea, a la proboscis, hasta que son inoculados al comienzo de la picadura. Tendría que repetir varias veces y pasar por lo menos entre 10 a 200 parásitos para que sea una buena infección, ¿ya? Porque si no, no. Y como les decía, que el tiempo es más o menos para que el vector se vuelva infectante de unos 10 días. Y el tiempo de vida del vector es corto, solo viven entre 20 a 30 días. Ya. Bueno, los vectores requieren nidos ecológicos con un alto grado de humedad atmosférica y temperatura un poco más fresca que el medio ambiente. O sea, ¿qué significa, no? Si yo tengo acá una zona boscosa, ya el medio, pónganle en una región donde dé el sol de lleno, no va a estar el vector. Generalmente en lugares más ocultos, ¿ya? Entonces, bosques húmedos, huecos de árboles, socavones de minas, raíces de árboles, nidos de animales, madrigueras, chozas cercanas a zonas boscosas, o sea, áreas que sean húmedas y algo, la temperatura algo inferior o más fresca que donde le da el sol directo. Ahora, tanto el hombre como los animales reservorios tienen que estar cerca del nido ecológico del vector, acercarse, porque estos parásitos no vuelan, perdón, estos vectores no vuelan mucho, entre 200 a 300 metros nada más. Entonces el hombre se acerca a su nido ecológico o los animales reservorios, ¿ya? Entonces generalmente salen de noche a picar después de las 5, ¿ya? Y es donde busca el alimento.
El alimento es sangre, obviamente, ¿no? Como les decía, no vuelan mucho y el hombre y los reservorios animales son los que se acercan al nido ecológico, al hábitat del vector. Entonces, la vida media del vector es de 20 a 30 días. Ahora, para que una especie vectora que sea buena, especie vectora de este género Lusomía, tiene que tener los siguientes criterios de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Primero, que tiene que picar a los huéspedes reservorios del parásito. Tiene que ser antropofílica, o sea que también pique a los hombres. Tiene que encontrarse naturalmente infectada con la misma especie de leishmania que está causando la enfermedad en el hombre. Permitir que en su interior haya una reproducción del parásito en su tubo digestivo, o sea que cambie de promastigote, de amastigote a promastigote. Transmitirlo por mastigote por la picadura y que la distribución geográfica de la especie de leishmania en el hombre y en los reservorios sea la misma. Entonces, este es el vector, el género Lusomía. Muy pequeño. Ahora vamos a ver la leishmaniasis, la americana. Como les decía, lo más común es la leishmaniasis cutánea, y en Bolivia, más común aún, la leishmaniasis mucocutánea. ¿Ya? Bueno, de la forma cutánea, las dos especies más comunes en Bolivia son amazonensis y guyanensis. Varias especies, mexicana, garnami, pifanoy, venezolensis, pero en Bolivia las más comunes son amazonensis y guyanensis. Ahora, esta forma cutánea la podemos dividir en cutánea pura, diseminada, difusa y atípica. Ahora, de la cutánea diseminada, las formas más frecuentes son la brasiliensis y panamensis. De la difusa, amazonensis, mexicana, pifanoy, venezolensis. De la cutánea típica, leishmaniasis infantum. Esta también infantum es productora de leishmaniasis visceral aquí en el continente, pero también produce la forma típica. Y la forma más común en Bolivia es la forma mucocutánea, mucosa o mucocutánea, en ambos, ¿no? Y la especie más frecuente es la brasiliensis, seguida de la guyanensis. Ahora, la leishmaniasis visceral americana, como les decía, ¿no? Producida por la leishmaniasis infantum. En cambio, en el continente africano o en el continente europeo, lo común puede ser la Leishmania donovana. La Leishmania infantum afecta más a los niños que a los adultos y su vector es Lusomía, ¿no? Igual, el género Lusomía, especie longipalpa. Entre los reservorios de la leishmaniasis visceral están las zorras y los perros. Así lo clasificamos, la leishmaniasis americana, en dos, las más comunes: leishmaniasis cutánea y la leishmaniasis mucosa. La cutánea, a su vez, se divide en forma cutánea, cutánea diseminada, cutánea difusa y cutánea típica. Y bueno, la mucosa, o también puede ser mucocutánea, cutánea y mucosa a la vez. ¿Bien? Esta es una característica de una úlcera en saco bucado, ¿no? Bien, como si le hubieran hecho a la piel con un instrumento, ¿no? ¿Sí? Con bordes hiperémicos, indurados, indoloros. Ahorita la vamos a ver bien, ¿ya? La característica. En cuanto a la patología, la forma cutánea, en la entrada del parásito hay una reacción inflamatoria, una reacción de inflamación en los tejidos conectivos. Luego que hay una elevación de la piel, luego de desarrollarse la inmunidad, luego hay una necrosis de la dermis, como les digo, no solo va
a la parte de la piel, sino también penetra más profundamente y puede producir necrosis de la dermis y luego una ulceración. Los histocitos, las células histocitarias invadidas se rompen y los parásitos invaden nuevos histocitos, nuevos monocitos, nuevos macrófagos, o células de Langerhans, que son las células que están a los macrófagos de piel, dermis se lo denomina así. Puede haber infiltrados, y aquí en los infiltrados encontramos plasmocitos, linfocitos, células gigantes, y en las lesiones antiguas de algunos pacientes se forma un infiltrado tuberculoide, se observa fibrosis, pero puede o no encontrarse parásitos, ¿ya? La mayoría en la forma cutánea se encuentran a nivel de la piel y pueden penetrar inclusive la dermis, como les decía, ¿no? Ya. Puede inclusive desaparecer la epidermis, ya no se ve. Estos parásitos pueden invadir fácilmente conductos linfáticos donde producen linfangitis y linfadenitis. Esa es la cutánea. La forma cutánea difusa no se ven esas úlceras características, pero sí puede haber necrosis, no se observa necrosis ni granuloma, y los parásitos se van a multiplicar en gran cantidad dentro de los histocitos o macrófagos, pero más bien tienen una forma, fíjense, como verrucoide, ¿no? Todo ello. En la mucocutánea, además, miren, esta es una lesión ulcerativa. Se pueden ya, histológicamente se pueden presentar cordones epiteliales que se ven que ingresan profundamente en la dermis. Bueno, ahora la mucosa muestra una reacción infiltrativa y ulcerativa que es similar a la cutánea. Aquí hay un edema, proceso inflamatorio nasal, y hay lesiones, ¿no? Miren aquí, lesiones continuas, y es como una costra. Veamos la forma, manifestaciones clínicas o el cuadro clínico. En la leishmaniasis cutánea, la picadura del mosquito, como les dije, es doloroso y se conoce como pringadura de manteca hirviente, o sea, como que nos salte un aceite ahí, así, ¿ya? El periodo de incubación es largo, puede ser entre 2 semanas a 2 meses, y inicialmente aparece una lesión única, generalmente, ¿ya? Ahora, ¿dónde pica el vector? Principalmente en aquellos lugares expuestos, en zona de la piel expuesta, ¿no? Extremidades, cara. Entonces, primero aparece como una mancha. Mácula es manchita, mancha eritematosa, mancha roja, ¿no? O rosada, así, oscura. Esa mancha puede durar entre 1 a 2 días después de que hubo la picadura. La mancha o la mácula evoluciona a una pápula, elevación, ¿no? Aumenta progresivamente de tamaño. Y se va ulcerando, va penetrando ya no solo la epidermis, sino va penetrando la dermis, ¿ya? Ahora, esta pápula ulcerada tiene base firme, es indurada, hiperémica, y algunas veces se lo ve pruriginosa. Crece lentamente. Entonces pasa de mancha, elevación, pápula, puede tener pústula, o puede ser un líquido seroso, ¿ya? Y luego su ulcera. Se cubre de una costra, sale y se ve la úlcera. Miren así. Esta es una mácula, a lo que denominamos a la manchita. Aquí ya miren, una ulceración superficial y alrededor una reacción inflamatoria. Y cuando hablamos, estos puntitos, esas son las lesiones satélites, ¿ya? Esos de acá. Ya. Después de varios días, miren la úlcera, se cubre de un líquido amarillento,
adherente y luego se forma una costra, se lee por encima. Y entonces la úlcera va a crecer en superficie, aumenta tamaño y en profundidad. ¿Bien? O puede haber lesiones satélites como estas, miren. Aquí hay varias, múltiples, ¿no? Ahora, la característica son estos bordes, bien elevados, hiperémicos, indurados, ensacabocados, porque parece como si lo hubieran hecho con un instrumento. ¿Mm? Ahora acá, no, este fondo es limpio, y estas son las pápulas satélites. Ahora, la úlcera característica, esta es una úlcera característica. Miren, es redondeada, te lo toca, no duele. Los bordes están bien definidos, cortados en forma de sacabocados, como si hubieran venido un instrumento. ¿Ya? Estos bordes son levantaditos, indurados. Ahora, si se desprende la costra, generalmente es un líquido no purulento. Aquí un poquito sí, ¿no? En este caso sí se ve, miren, líquido purulento. Apariencia de qué tiene esta úlcera. Esa espundia le denominan también a esto. ¿Mm? ¿A qué pareciera? Parece un cráter, ¿no? ¿Lo ven? Sí, doctora, parece un cráter. Esta es una úlcera característica, ¿ya? Así. Bueno, después de varios meses, la lesión puede medir inclusive varios centímetros, hacerse más grande. Bueno, miren, esta es una leishmaniasis cutánea con lesiones gomoides, aquí. No pareciera ser una leishmaniasis, no es una leishmaniasis típica, entonces habría que diferenciar con la porotricosis que siguen ese crecimiento del cordón linfático, ¿ya? Entonces puede verse esta cadena de ganglios inflamados. Ahora, ya sea por diseminación linfática o hemática, o porque la persona se rasque y pase a otro sitio, pueden haber lesiones inclusive a distancia. Iniciar en una y haber otra lesión, ¿ya? En raras ocasiones las ulceraciones se presentan en partes del cuerpo que estén cubiertas, ¿ya? Miren, pero acá se observan dos úlceras en genital. Miren, algunas, depende del sistema inmunológico de las personas, pueden curar espontáneamente en varios meses, pero dejan estas cicatrices, ¿no? Miren. O se pueden infectar secundariamente con bacterias. En eso hay una lesión purulenta y ya bueno, si hay una sobreagregación bacteriana, pues hay dolor. Como les decía, lo común son las úlceras, pero se encuentran también, miren, estas formas nodulares. Pueden haber también formas psoriasiformes, estas de aquí. Lo común son las úlceras, otra vez como vuelvo a recalcar, pero puede presentarse esta forma psoriasiforme. Son menos frecuentes, ¿ya? Bueno, ahora en individuos de raza negra, estas lesiones pueden ser vegetantes como verrugas, ¿no? En este caso sí o sí hay que hacer diagnóstico diferencial con otros tipos de enfermedades, por ejemplo, producidas por hongos como la cromomicosis, tuberculosis cutánea, carcinoma verrugoso. Ahora, si la picadura se dio en el pabellón auricular, entonces puede haber deformación a este nivel
¿ya? Y en este caso se llama úlcera del chiclero. Fíjense, prácticamente se ha perdido todo el lóbulo, ¿no? Miren aquí de un inicio y cómo puede perderse, ¿no? Todo el lóbulo. Bueno, en la forma cutánea diseminada es poco frecuente y es causada principalmente por estas dos especies, Leishmania brasiliensis y panamense. Entonces, en esta forma cutánea difusa hay múltiples lesiones papulares, o sea, elevaciones, ¿no? Pápulas, elevaciones de la piel, tienen una apariencia de acné y afecta a diferentes segmentos del cuerpo. Entonces, en general, la cutánea puede haber una lesión, una úlcera, o pueden haber otras, pero no son tantas. Aquí pueden llegar a ser varios de cientos. Entonces, puede haber una o más lesiones características clásicas, esas con úlceras, con bordes elevados, hiperémicos, indurados, desacabucados, y después del desarrollo de estas lesiones primarias, debido a la diseminación del parásito a través de la sangre o vasos linfáticos, entonces pueden haber lesiones a distancia. ¿Ya? Y esta es ya lo que se ve como lesiones diseminadas. Ahora, aparte de la característica clínica de la úlcera, entonces pueden haber lesiones mucosas concomitantes y entonces presentarse manifestaciones sistémicas como fiebre, malestar general, dolores musculares, anorexia, pérdida de peso. En esta forma diseminada, los pacientes tienen altos títulos de anticuerpos séricos anti-leishmania y una respuesta variable a una reacción que es la reacción o la intradermorreacción de Montenegro. ¿Ya? Ahí, varias, ¿no? En varios lugares. Miren acá igual, en varios sitios, ¿no? De la úlcera que hay, otro en varias zonas. ¿Mm? Todo ahí. Aquí hay una ulcerosa, costrosa y varios infiltrativos en varios lugares. Otra forma es la cutánea difusa o leproide. Entonces, fíjense, ya no es la típica úlcera. Aquí en esta forma leproide, cuando se hace la prueba de reacción de Montenegro o intradermorreacción de Montenegro, aquí sale negativo, pero si se hace una impronta, se saca de acá, de cada lesión, se ve el parásito al interior de los macrófagos. La forma difusa puede ser producida principalmente por Leishmania amazonensis, mexicana, venezuelensis y pifanoide. Bueno, es una forma grave y que no haya una respuesta inmune por parte del huésped, ¿ya? Entonces no responde de forma adecuada ante la infección. Eso es alergia. Entonces hay abundantes lesiones ricas en parásitos. Miren acá se puede ver, pero sale la prueba de intradermorreacción de Montenegro negativa. Entonces se asemeja más, tiene la forma de nódulo o en placa, pero no la la úlcera típica que se debe presentar ya en esta forma. ¿Miren? Aquí, forma nodular de aspecto lepratomatoso, ¿no?
Qué bueno. Todo el, inclusive nódulos hiperpigmentados. Miren aquí, aquí una úlcera y acá párpado. Aquí miren. Aquí, ¿no? Forma de verruga. Todo el. Y acá miren, parece lepra. Miren, en la atípica hay lesiones circunscritas, pero no tienen la úlcera. Que varias, ¿no? Qué bueno. Ya. La leishmaniasis mucosa o mucocutánea es cuando puede tener una complicación cuando ocurre en las mucosas, y esta puede darse solo en la mucosa, por ejemplo, paladar duro, paladar blando, eh, las fosas nasales, o inclusive extenderse a la piel, ¿no? Entonces, esta forma mucosa generalmente tiene una fase latente larga, ya puede durar hasta 30 años. Y la más común es la que compromete el tabique nasal, y aquí puede haber al inicio una reacción inflamatoria, enrojecimiento, prurito, edema, y luego ya por vía hematógena Doctora, o linfática va, sí, dígame. bueno, sí, de que estábamos sin despachador, estoy llevándolo yo. En una hora, yo creo, hasta llegar así. Hoy voy a dejárselo. Pensé que estaba preguntándome algo, está hablando con alguien. Miren acá, aquí, fíjense, hay hiperemia, edema además, y aquí va avanzando, miren, cuando se levanta, miren, aquí ya como una costra, y empalada, ¿no? Aquí un edema en el labio, levantan, y miren las úlceras características, inclusive pueden producir perforaciones, creo que tengo ahí para mostrar. Miren, ya está perdiendo la arquitectura de las fosas nasales, ¿no? Está desapareciendo la columela. Miren acá prácticamente ya no tiene. Entonces, el aspecto de un paciente, porque internamente está perdiendo, es esta, ¿no? El aspecto típico de nariz de tapir. Aquí miren, edema, y tiene lesiones continuas. Miren acá, aquí, en la parte del labio superior, aquí, una lesión con un aspecto de costra. Miren aquí, bueno. Aquí otra.
Aquí, ¿no? Enrojecimiento, edema. Aquí ya miren, hay deformaciones y mutilaciones. Miren cómo se va perdiendo. Y acá totalmente, ¿no? Entonces puede aparecer esa ulceración, va creciendo hasta pérdida total del tabique nasal. Bueno, el diagnóstico, tanto en la mucosis, en la leishmaniasis mucosa y o mucocutánea y cutánea, debe ser de las características de las lesiones que se observan. Hay que observar bien esas lesiones y ese es nuestro diagnóstico, ¿no? Ver, lo común son las úlceras, pero no se olviden que pueden haber diferentes tipos de presentaciones, ¿no? Nodulares, verrucosas, entonces hay que observar. Se debe hacer diagnóstico clínico diferencial porque muchas se confunden con otras, entonces hay que hacer ese diagnóstico clínico diferencial. Por ejemplo, en el caso de la cutánea hay que diferenciar de la piodermitis, porotricosis, cromoblastomicosis, tuberculosis cutánea, tumores en piel, histoplasmosis. A ver, cromoblastomicosis, porotricosis, histoplasmosis, lobomicosis son enfermedades producidas por hongos, ¿ya? Entonces hay que diferenciar de la porotricosis. Esta de un inicio podría parecer que se está formando la úlcera, ¿ya? De la cromoblastomicosis, principalmente en aquellas formas que tienen una presentación verrucosa. Del pioderma gangrenoso, miren, que se puede ver similar a las úlceras, ¿no? De la tuberculosis cutánea, ¿no? De la lepra, y de neoplasias en la piel, ¿no? De carcinoma vasocelular o de una úlcera traumática. Aquí el borde no va a ser regular, ¿no? Puede tener los bordes irregulares, en cambio en las úlceras producidas por leishmania son úlceras redondeadas, ensacabocadas, o sea, como que lo hubieran hecho con un instrumento, ¿no? O de la histoplasmosis también. En la leishmaniasis cutánea diseminada, hay que diferenciar la leishmaniasis de la criptococosis diseminada y de la histoplasmosis, ¿no? Entonces, también la criptococosis es producida por el Cryptococcus neoformans y la histoplasmosis por el histoplasma capsulatum. ¿Sí? En la cutánea difusa hay que diferenciar de la lepra, de los santomas. Estos son elevaciones que se dan por aumento del colesterol aquí en la piel, un acúmulo de colesterol, esos son los santomas. Bueno, en el caso de la leishmaniasis cutánea típica, hay que diferenciar de la lepra tuberculoide, pseudolinfomas, granulomas de cuerpo extraño, sarcoidosis cutánea, etc. Y en la mucocutánea, bueno, de varias enfermedades producidas por hongos, ¿no? Entre esas de la paracoccidioidomicosis, histoplasmosis, esporotricosis, de sífilis terciaria, carcinoma espinocelular, etc.
¿no? Lesiones, ¿no? Que pueden hacernos pensar de qué se trata estas lesiones de acá. El diagnóstico, para que confirmemos una leishmaniasis, sí o sí tenemos que identificar el parásito a través de las pruebas laboratoriales. En los métodos directos es que vamos a observar el parásito. Este es el más específico, es sensible y específico, ¿no? Tiene un 100% de especificidad. Entonces lo que se hace un raspado del borde de la lesión y luego se coloca en portaobjetos, se tiñe y se observa. Entonces tenemos que observar, miren acá, se hace un raspadito de la lesión, se coloca ese raspadito en el porta, se tiñe y luego observar, ¿ya? Entonces al interior de los macrófagos o de los histocitos es lo que tenemos que observar, los amastigotes. Ese es el método directo, lo que más se hace. Otro puede ser cultivo y biopsia. Ahora, una prueba indirecta es la intradermoreacción de Montenegro. Entonces, es una prueba de hipersensibilidad tardía y lo que se hace es aplicar, miren lo que se está viendo en el antebrazo, ¿ya? Se coloca vía dérmica, intradérmica, se coloca antígeno. Entonces, aquí tenemos una suspensión de promastigote fenolizado, o sea, no le va a producir daño ya al huésped, pero sí lo que se hace es colocar, aquí se coloca, tenemos esta suspensión de promastigote fenolizado, se administra vía subcutánea y luego se espera entre 48 a 72 horas para hacer la lectura. Si después de 48 a 72 horas se produce una lesión grande, se palpa, mayor a 0,5 centímetros, o sea, o 5 milímetros, entonces podemos decir que la prueba es positiva. Si es menor, entonces la prueba será negativa. Entonces esta vendrá a ser un nódulo inflamatorio. Ese es indirecto. Entre los métodos serológicos tenemos inmunofluorescencia indirecta, ELISA, aglutinación indirecta, aglutinación directa, siempre buscando, ¿no? Pero ya sabemos que esta es una enfermedad de tipo crónica, principalmente. Bueno, la epidemiología ustedes lo leen para que nos dé tiempo, ¿ya? Y nos vamos al tratamiento, ¿ya? En todas las formas de leishmaniasis, el medicamento de elección es el antimonio pentavalente y se aplica por vía parenteral. Entonces, este medicamento viene como sales antimoniales, ¿ya? Entonces, generalmente viene como antimoniato de metilglucamina, también conocido como glucantim, ¿ya? Entonces, viene en ampollas de 5 ml y esta ampollita tiene 1.5 gramos de sal. Entonces, cada ml de metilglucamina va a contener 85 miligramos de sales antimoniales. La dosis en las formas cutáneas intramuscular, 20 miligramos de sal antimonial por kilogramo al día durante 20 días. Y en la mucocutánea, 20 miligramos de sal antimonial por kilogramo peso día durante 28 días. O sea que cada día hay que administrar. ¿Ya? Bueno. Ahora, si se aplica endovenoso, hay que colocarlo muy lentamente. ¿Ya? Ahora,
utilizando este medicamento, la curación está entre el 82 al 100%, o sea, tiene buena efectividad. Otras sales serían el etilogluconato de sodio, o también conocido como pentostan. Viene el pentostan en ampollas de 5 ml, y en esta ampolla de 5 ml tiene 100 miligramos de sales antimoniales por ml. ¿Ya? Ahora, en las dosis, en la forma cutánea, 20 miligramos de esta sal antimonial al día durante 20 días, y en las mucocutáneas por más tiempo, ¿no? 28 días. El índice de curación va bajando. Entonces, entre el medicamento 1, el glucantime, y el medicamento 2, el pentostan, pues es más efectivo el glucantime, ¿ya? Entonces, este va a ser el medicamento que nosotros utilicemos. Otro medicamento es la anfotericina B. Este es un antibiótico y es efectivo para las formas mucocutáneas graves. Se presenta en ampollas de 50 miligramos para que diluyamos en una solución glucosada al 5%. Entonces, en dextrosa, ¿ya? La anfotericina B se administra vía endovenosa, diluida en dextrosa al 5%, glucosa al 5%, y se pasa por goteo lento, aproximadamente 4 horas. La dosis es de 1 miligramo por kilogramo, sin pasarnos de los 50 miligramos. Ya está ahí. Entonces, una dosis total máxima sería de 2 a 3 gramos, y bueno, se administra durante 8 semanas. Ahora hay una nueva presentación de un fármaco, en el caso de la leishmaniasis visceral, y esta tiene una anfotericina B liposomal, y se administra vía parenteral a dosis de 3 miligramos por kilogramo durante 5 días consecutivos, y una sexta dosis después de 5 días, al día 10. Bueno, en la leishmaniasis cutánea del Viejo Mundo hay varias presentaciones, ¿no? Botón del Oriente tipo seco. Les voy a mostrar, pero no nos vamos a quedar en detalle porque esto no encontramos en nuestro continente, ¿ya? Entonces, una de esas, la seca, tipo botón seco, es producida principalmente por la leishmaniasis trópica, y del botón del Oriente húmedo, producida por la leishmania majo. En este caso, las lesiones comprometen piel, pero no hacen invasión visceral. Y sí, al comienzo se observa la mastigote dentro de los histocitos, ¿ya? Lo mismo, ¿no? Muy parecido. Hay una hipertrofia de la capa córnea de la piel, y hay hiperplasia de las papilas. Igual, ¿no? En cuanto a las manifestaciones clínicas, el periodo de incubación puede durar días a meses, y va a otro sitio. Muy parecida. Esta, ¿no? Estas son lesiones satélites. Y bueno, y la leishmaniasis visceral, lo más común es en el continente africano, y producida principalmente por la Leishmania donovana. Es la más frecuente. En la puerta de entrada hay una lesión inflamatoria. Los histocitos presentan números de mastigotes intracelulares, pero vía linfática pasan a los órganos
de predilección, como es el vaso y el hígado, ¿no? Entonces, pueden producir una esplenomegalia y el vaso puede pesar inclusive hasta 3.500 gramos, estamos hablando de 3.5 kilogramos, de 250 gramos que pesa. Puede haber hepatomegalia también, y hay una hiperpigmentación melanina. Miren, este es más típico de los niños. El periodo es largo, el periodo de incubación es de 4 a 10 meses. Las lesiones a nivel de la piel pueden pasar desapercibidas, y apenas una hiperpigmentación en la puerta de entrada, pero la evolución se vuelve crónica, ¿no? Gradualmente, entonces va aumentando de tamaño el hígado y el vaso. Puede haber linfadenopatías generalizadas en los ganglios mesentéricos, edema de miembros inferiores, anemia, agranulocitosis con compromiso medular, y miren cómo crece el abdomen porque el hígado y el vaso están agrandados. Miren. En la leishmaniasis visceral en el viejo mundo, los vectores todos son del género fleboto. Y en el continente americano, el vector es Luxomia longipalpa. Bueno. Del África y del viejo continente, el agente etiológico es la Leishmania donovani. En el Mediterráneo es Infantum. Y en nuestro continente, no sé si tienen alguna duda o consulta. La leishmaniasis visceral en nuestro continente y en Bolivia es poco frecuente, ¿ya? La forma que más se encuentra es esta que les mostré, ¿no? La que les dije, la mucocutánea, en ambos. Y para Bolivia, es esto, ¿no? Las más típicas de encontrar son brasiliensis en la forma mucocutánea, y en la forma cutánea amazonensis y guyanensis. Esas son las más frecuentes. Igual, ¿no? En la americana, para la leishmania visceral es la leishmania infantum, igual que es en el Mediterráneo, a mí. Y ya en África, India, es la leishmania donovani. ¿Tienen alguna duda? Buen día, doctora. Buen día. ¿Podría compartirnos su diapositiva que faltó compartir? Nos compartió hasta Trypanosoma cruzi. Me falta, ¿cuál, hijo? Esta y el Falta anterior. Plasmodium, Leishmania, al que avanzamos hoy, y Toxoplasma, si lo vamos a Ah, avanzar. me faltan 3 de compartir. Sí, doctora. Ya, enseguida comparto. Otra cosa, me pidieron mis estudiantes de bioquímica que les dé plazo una semanita más para su examen de bioquímica. Entonces, les acepté para el 20, entonces con ustedes una semana más también, el 27, para que no les tome examen seguido. Tengo entendido que el receso académico va a ser en agosto, del 1 al 13 me parece, que ahí concluyen las materias semestrales, y también para las carreras pues anuales hacen el mismo receso. Entonces quedaría bien y ya dan su examen práctico al volver
y presentación de su guía al volver de su receso académico. ¿Les parece bien? Así tienen más tiempo. Igual la Sí, siguiente doctora, acá semana perfecto. voy a avanzar el Mintos, pero no entra al examen. Sería hasta aquí. ¿Está Está bien? bien, doctora. Muchas gracias. Ya. Entonces yo les comparto ahorita, bien que me dijeron, y nos vemos, jóvenes y señoritas, la siguiente semana. Empezamos a avanzar el Minto, pero no entra al examen, ¿ok? Ya que tengan buen día, jóvenes y señoritas. Gracias, doctora.